Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Hoy día estamos celebrando las Pascuas, la resurrección de Cristo. Divina gracia, maravillosa gracia que nosotros tenemos, que experimentamos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es para mí un honor, es para mí una bendición grande poder llevar la palabra y poder compartir con ustedes del Evangelio de la gracia, de poder extender las estacas. Y por eso en esta tarde nos sentimos regocijados. El Ministerio Centro Educativo CDO Miami les desea, está lleno de felicidad y desea para ustedes que el Señor les colme de bendiciones, que sigan creciendo en la palabra. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO de Miami. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Hialeah. Estamos todavía atendiendo nuestros servicios online, no presenciales. Pero bueno, será en el tiempo del Señor que nosotros volveremos a estar presencialmente. Nuestra iglesia sigue manteniéndonos en unidad y unidos, que es lo más importante. Así que mis hermanos, yo quiero antes de comenzar este mensaje que le he titulado Importancia de la resurrección en la vida cristiana, quiero leer unos versículos de la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 55 al 58. Gracias y paz para tu vida, Verónica. Así vamos dando tiempo para que los hermanos se unan a esta transmisión en vivo. Dice así la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recordándonos siempre que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, amados. Les invito, hermano, de esa misma manera, vamos a orar para comenzar este precioso mensaje del día de hoy y seguir celebrando para nosotros como cuerpo de Cristo. Hoy día, toda esta semana que ha pasado, se celebró la Semana Santa, el miércoles ceniza, la entrada triunfal, el domingo de Ramos. Pero nosotros, usted y yo, sabemos que no estamos celebrando la muerte. La muerte fue donde el Señor nos dio la victoria a usted y a mí. Y no solamente que nos dio la victoria a usted y a mí, sino que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos hizo parte de la familia de Cristo. Nos hizo aceptándolo a Él como nuestro Señor y único Salvador personal. Pasamos de criatura, de creación, a ser hijos de Dios. Hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos sido redimidos por su sangre. Nuestros libros están escritos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y también, amados, gozamos de la vida eterna. Así que vamos a orar para empezar este servicio. Bienvenido, Luis. Bienvenido a todos los que están unidos contigo, Luis, allá desde Ecuador. Me gozo poder estar nuevamente con ustedes. Estuve 2 semanas que no pude dar mis servicios, el mensaje de la palabra, por situaciones personales. Ustedes saben que la familia va creciendo y de repente uno tiene compromisos con la familia y no pude darlo. Pero Dios sabe que mi corazón es poder compartir con la palabra. No dejar que esa palabra que ha sido un día revelada en mi vida se estanque, sino que poderla compartir. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, en esta maravillosa tarde te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor,
porque tu amor fue tan grande, Señor, que no nos dejó caídos, Señor. No dejaste caída tu creación, sino que enviaste a tu Hijo unigénito, tu Hijo Jesucristo, a morir por nosotros. Una muerte de cruz, una muerte de pecado, Señor. Él se hizo carne y llevó todos nuestros pecados. Pero Él no quedó muerto, sino que Él resucitó. Y juntamente con esa resurrección, nosotros resucitamos juntamente con Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites poder estar unidos aquí con estos hermanos. Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestros entendimientos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos, para poder recibir este mensaje que tú tienes para nosotros, incluyendo mi vida, Señor. Dame de nuevo de palabras, Señor, te agradezco por usarme, Padre Santo, y pon tu mente alineada a mi mente para que seas tú hablando por mí, que seas tú, que yo mengue y que tú te glorifiques, Padre amado, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, yo ya leí la primera parte de Primera de Corintios, hermanos, y yo estaba, cuando leí la primera parte de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55-58, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio un maravilloso regalo, hermano. La iglesia de Cristo está viviendo el mejor momento, la dispensación de la gracia, donde usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, sino que a Dios le plació desde lo más íntimo de su corazón, de lo más profundo de su corazón, regalarnos y darnos por amor esa gracia que no la merecíamos, pero por amor a Él la tenemos, Señor. Señores, hermanos, familia, yo estoy emocionada cuando nosotros recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Yo me gozo en esa victoria porque Él vive y Él vive en nuestros corazones. Al resucitar físicamente, amados, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos aquellos que hemos confiado en Él recibamos una nueva vida en este mundo y una vida eterna que la estamos gozando desde ya a través de las promesas en Cristo y en el mundo venidero. Porque la vida eterna no es cuando nos vamos a morir, ya la gozamos, hermano, a través de todas las promesas que tenemos en Cristo, a través de Cristo Jesús. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado, amados. Pero aquellos que no confían en Cristo recibirán la muerte eterna. Por eso dice, yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. No es por una imagen, no es por un santo, no es porque usted dé más caridad a los pobres, no es porque usted sea más bueno, porque yo hago buenas obras, porque yo no me quito lo que tengo de comer. No. Porque ya en el pacto de la gracia ya no es por obra. Eso era en la ley, amados. Estamos en la gracia de Dios, donde Él lo hizo todo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Él pagó por todo, amado. Eso es un regalo que se nos dio. Usted ahora lo recibe por la fe en Cristo Jesús y la fe en la palabra de Dios. No solamente creer en Dios, sino que creerle a su palabra, amados. Mire lo que dice el libro de Tesalonicenses. Yo quiero que ustedes anoten, amados. Capítulo 4. Lo voy a buscar porque yo quiero leerlo juntamente con ustedes. El libro de Tesalonicenses. Y dice así la palabra de Dios. La primera de Tesalonicenses es capítulo 4, versículo del 13 al 14. Capítulo 4, versículo 13 al 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya están dormidos, de los que ya están muertos, para que no os entristezcáis
como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Eso es en la Biblia de las Américas, versión de las Américas. Le voy a leer en versión Reina Valera. Hermanos, no queremos, dice la palabra, que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Es evidencia, amado, esta porción de la palabra es evidencia clara que cuando Jesús dijo consumado es, cuando lo dijo consumado es, Dios estuvo de acuerdo. El Hijo y el Padre estaban de acuerdo. Jesús nunca hizo algo porque Él era el mismo Dios, tenía su divinidad. Pero Él vino como hombre, pero Él se quitó la divinidad. Vino como hombre para poder ocupar el lugar que nos correspondía a usted y a mí. Él tomó nuestro lugar. Entonces, Él se puso de acuerdo con su Padre y su Padre de acuerdo con Él. La obra de la redención. Usted y yo somos redimidos. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. La obra de la redención había sido consumada y el Padre vindicó, o sea, aceptó a Jesús, lo recibió. Dice, por eso le dijo, Padre, pasa de mí. Cuando ya Él cargó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Él se sintió solo en un momento, pero al mismo tiempo Él venció al pecado, venció la muerte y resucitó al tercer día. Gloria a Dios, Abba Padre. Gloria a Dios porque nos dio el regalo maravilloso de esta resurrección. Porque cuando usted y yo hemos creído en Jesucristo, hemos resucitado juntamente con Cristo. Dice, todas las cosas viejas pasó en pasado y todas son nuevas en Cristo Jesús. Usted es una criatura nueva en Cristo Jesús, amado. Hermano, familiar que me está escuchando. Hermanos, la Pascua, el día de hoy, el mundo festeja la Pascua y lo pone con unos huevitos. Y lamentablemente a veces, sin darnos cuenta, el cuerpo de Cristo a veces porque es para los niños y a veces permitimos sin dejarle saber a nuestra juventud, a nuestra niñez, de que no festejamos huevitos, que festejamos la gloriosa, la resurrección de Cristo Jesús, que Él vive y que Él no solamente que Él vive, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y envió al Consolador, que es el mismo Espíritu de Dios que muere en usted y muere en mí y que está conmigo y está con usted. Y no está cuando Él quiere, todos los días de nuestra vida. La Pascua es un día festivo de los cristianos, hermanos, que celebramos no la muerte. La muerte es el paso principal. Celebramos la resurrección de Jesucristo, porque Él venció la muerte y venció al pecado. Así como el Viernes Santo se recuerda la crucifixión, amado, y la muerte de nuestro Señor. El domingo de Pascua, hoy, estamos celebrando su resurrección. Yo creo que en este día es un día precioso donde tenemos que darle gracias. Nuestro corazón se llena de gratitud por el amor, por su amor. Porque dice un coro que del pesebre pasó a la cruz y de la cruz del Calvario nos dio la libertad y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, amados, ¿por qué los cristianos han celebrado la resurrección a través de la historia? ¿Qué importancia tiene, hermano? Y ese es el tema de hoy día, la importancia de la resurrección en la vida del cristiano. ¿Qué importancia entonces tiene la resurrección en nuestra vida? Primero, quiero que ustedes anoten, hermano, quiero que ustedes tomen nota de todo. La resurrección de Cristo Jesús significa que
que somos justificados ante Dios. Porque por la sangre preciosa de Cristo Jesús estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal. Hemos sido justificados. Usted ya no es cualquiera, usted es un justificado de Dios a través de Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra del Señor así. Sino también, voy a leer desde el 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en él, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, porque él no había pecado. Él se hizo pecado por usted y por mí. Y resucitó por causa de nuestra justificación. Él nos justificó cuando resucitó. Por causa de nuestros pecados, dice que la humanidad estaba separada de Dios y era incapaz de tener una relación con el Padre. Dice que nosotros, la palabra dice en Efesios 2:3, que nosotros éramos la naturaleza del hijo de ira. Porque por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la gracia de Dios. Porque en ese tiempo se quebrantó por el hombre la ley de Dios. Y por causa del otro hombre llamado Jesús, por causa de la justicia, Dios tiene que derramar su gracia sobre aquellos que hemos recibido un día a Jesucristo como Señor y único Salvador personal. Si no tuviéramos, amados, un Salvador que nos rescatara de esa situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios, de tener esa relación íntima con el Padre. No necesitamos, como yo se lo he dicho, como el que conoce la historia del tabernáculo, que entraba un sacerdote y cada año y llevaban un cordero y subían los inciensos que son representación de la oración. Entonces, hermano, pero nadie podía entrar, solamente era un sacerdote con un hilo, por si acaso también él no pudiera. Ahora ya no. A través de la justificación de Cristo Jesús, que hizo por usted y por mí, tenemos entrada hasta el trono directo del Padre. Abba, Padre, y decir: Padre, te amo, te exalto, te glorifico, yo te bendigo, porque Él está para que nosotros, usted y yo, lo bendigamos, no para pedirle, porque dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura, amados. No necesitamos pedirle. Él es el Dios de la provisión, es el Dios que nos provee todo, provisorio, y la provisión quiere decir que de antemano, desde antes que nos pase algo, ya Dios tiene la solución para cualquier situación tuya o mía. Él quiere justificación. ¿Qué significa la justificación? Prueba de la justicia de alguien. Él se hizo pecado, pero como Él venció el pecado, Él resucitó. Y lo hizo no por Él, lo hizo por toda la humanidad. Por eso, hermano, la venida del Señor está más cerca que nunca, pero Él se tarda para que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso le dio a su iglesia, a su amada iglesia, una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que todo aquel que escuche no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos mandó a hacer. No es a juzgar, no es a mirar, o si el hermano, porque es de la iglesia, hace una cosa mala. No. Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ejercer el ministerio de la reconciliación. Que ese hermano, que aunque todavía le falta algo, nosotros lo reconciliemos a través de la palabra. De que sobre todas las cosas, la fe, la esperanza y el amor, sobre todo en nosotros reine el amor, que es mayor que todas las cosas. Dice que Jesús tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre, amados. La resurrección, amados, confirma que Dios aceptó
el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos ha dado acceso a tener una relación directa con Él. Segundo punto, no solamente nos justificó. La resurrección de Cristo nos demuestra que Él venció sobre la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La muerte, amado, es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 23, y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice en una estampa, no dice en un santito, no dice, sino que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El índice de mortalidad, amados, siempre será el 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder, de riqueza podrá ayudarnos a escapar de la muerte. Porque el único que resucitó fue Jesús. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer, amados, el castigo que viene después de la muerte. Donde, por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15 del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte, ¿qué dice? Es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, la palabra lo está diciendo, amado, nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando, amado, no la muerte física, está hablando la muerte espiritual. Él venció la muerte para sacarnos de esa vida, de esa muerte espiritual que el hombre tenía por el pecado que entró a través de Adán, para darnos la victoria a través de su Hijo Jesucristo, para darnos que la muerte, por eso nos resucitó. Ya nuestra naturaleza caída, espiritualmente pecaminosa, es transformada a través de Jesucristo, cuando usted y yo lo recibimos como nuestro único Señor y personal, único Salvador personal. Cuando usted lo recibe, usted está recibiendo el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Él murió por usted, por amor a usted. Usted es la niña de sus ojos. Lo más importante para Él es usted. Cada uno de nosotros, Él nos ama con un amor tan grande. Su fidelidad es eterna, amados. Nunca dude del amor de Dios. Nunca se sienta solo, porque para eso le dejó el Consolador. El mismo Dios que está con usted, amados. Entonces, amado, la muerte, Él nos sacó de la muerte espiritual a una nueva vida juntamente con Él. Pero no solamente es de recibirle, sino que ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. ¿A través de qué, amado? A través de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, de creerle la palabra, de vivir conforme a la palabra. Otra de las cosas el tercer punto que la resurrección hace en la vida cristiana, amado. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes, que usted y yo, estamos unidos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Gracias y paz para tu vida, Dorita. Un abrazo. Vamos a leer 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, amados. Capítulo 4, versículo 14. Y mire lo que nos dice así. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de la gracia abunden para la gloria de Dios. Cuando creemos, usted y yo hemos creído en Cristo, somos unidos con Él. ¿Por medio de qué, amado?
por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, ¿verdad? La unión con Cristo significa, amado, que cuando Dios nos mira, cuando Dios, el Padre, nos mira, Él no ve nuestra naturaleza pecaminosa, sino mira en nosotros la justicia de Cristo. Significa que no solamente, no significa, hermanos, que hemos muerto con Él, pero hemos resucitado con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo, amados. Cuando usted acepta a Jesucristo, el Espíritu de Dios se une a su espíritu y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios, bendito sea, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu infinito amor, hermanos. Gracias por el amor de Dios. Porque el amor de Dios se movió y no nos dejó caídos, sino que envió a su unigénito. Y el unigénito se hizo pecado y murió por nosotros y nos justificó y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero tampoco nos dejó solo, nos mandó el Consolador. Esto, amado, esta unidad que hay entre Cristo y nosotros es semejante cuando una pareja se ha unido en matrimonio. Que las cosas de un esposo pertenecen a la esposa y viceversa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo, amados, por medio de su unión. Bendecida Olguita, gracia y paz. Entonces, mire lo que dice Corintios, Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Estamos en los libros Romanos, Corintios, para poder entender esto. Primera de Corintios, capítulo 30. Mire lo que nos dice así. Mas, por obra suya, estéis vosotros en Cristo Jesús. Por la obra, dice, por obra suya, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, amados. Mire todo lo que se hizo Él por usted. Justificación, nos justificó por su muerte. Redención, nos redimió a través de Jesucristo Jesús. Dice que nos justificó, tenemos una relación con el Padre por medio de Cristo Jesús. Cuarto punto, amados, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Miren lo que dice Isaías, Isaías 53 y el Salmo 16. Estas son algunas profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento se testifica de la vida resucitada en Cristo. Vamos a leer primero Isaías capítulo 53 del 10 al 12. Y dice la palabra de Dios así. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Eso es una profecía en el Antiguo Testamento. Y miren lo que nos dice el Salmo 16, versículos del 10 al 11. Porque tú no abandonas mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, le dice el salmista. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay delicias para siempre. En la presencia de Dios, hermano, hay plenitud de gozo, y en su diestra hay delicias para siempre. Él no cambia.
Él es el Dios, Él es ayer y hoy y siempre el mismo, amados. Quinto, por medio de la resurrección de Cristo Jesús nos prueba que el Evangelio es verdadero, hermano. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvarnos hoy. Él es el mismo ayer. Dice que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Este fue un argumento que Pablo dio en 1 Corintios capítulo 15, cuando él habla, donde él defiende la verdad, amados, de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende en ella. Nosotros dependemos en ella. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes, amados. Y si Cristo no hubiera resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía entonces estaríamos en pecado. Entonces también los que han dormido o han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo nos explica aquí a través de la palabra que la resurrección no es solamente una parte fundamental, amados, del evangelio, sino que es el pegamento, el que nos sostiene cada parte del evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza, amados. Pero Cristo resucitó y ahora tenemos la esperanza y la certeza del perdón de nuestros pecados. Y el derecho de estar bien es tener una relación con el Padre y una vida eterna a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios. A través de la resurrección de Cristo Jesús nos prueba, ¿qué nos prueba? Que Él es el Hijo de Dios, amados. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 4, dice así. Y que fue declarado, voy a leer desde el principio donde Pablo, porque el Romano fue escrito por Pablo. Pablo, siervo de Cristo, Jesús llamado de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en estas santas escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apóstol para proveer la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Si Jesús hubiera muerto, amado, y se hubiera quedado muerto, Él habría sido como millones de que venían antes de Él, hermano, y como millones que vendrían después de Él. Pero no sucedió así, amados, familia, hermanos en Cristo. Su resurrección nos prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, porque Él es el Hijo de Dios. Séptimo, la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramó el Espíritu Santo en los corazones, o derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que creen en Él. Después de la resurrección, amados, y la ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de ¿quién? De usted y mí, de usted y yo, de su iglesia, de su amada iglesia, de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo de Dios, amado. Cristo ayudará a su pueblo por medio del Espíritu Santo, dándonos la fuerza para poder enfrentar las situaciones, la convicción a través de la palabra y la guía para vivir una vida que agrade a Dios. Así que
Dice Hechos, capítulo 2, versículo 33, miren lo que dice. Así que exaltado a la diestra de Dios, Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hermanos, el pacto de la gracia es un pacto precioso. Comprender y saber y entender que vivimos en la gracia no es que la gracia nos permite en el pecado, nos demanda más. La gracia nos pide que vivamos por fe. Que a todos sus temores, miedos, angustias, no es malo llorar. Si usted tiene que llorar, llore. Pero no se quede en esa depresión. Sino que glorifique al Padre, hermano. Dios nos prometió a través de su Hijo Jesucristo que Él no nos iba a abandonar, sino que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en la palabra de Él es fiel, porque el Espíritu Santo de Dios está con usted todos los días de nuestra vida. Donde usted vaya, Él va con usted. Si Él llora, Él está ahí y es su consolador y le va a recordar la palabra. Yo no te dejaré, tú eres la niña de mis ojos, yo soy tu pastor, nada te faltará. Lo importante, que la vida cristiana suya y mía sea un caminar constante a través de la palabra. Que obedezcamos a Dios, que creamos en su palabra, amados. La resurrección de Cristo, Jesús nos da esperanza de qué, amados, de vida. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios, amados. Hemos pasado a ser de enemigos, de hijos de la ira, de ira, a ser hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. El enemigo nos tentará, pero si usted y yo estamos agarrados en la palabra, nada nos puede lastimar, nada nos puede quitar. Por eso es importante que usted y yo renovemos esta mente. Que esa palabra se haga nido en esta mente y baje en nuestro corazón para que de la abundancia del corazón hable la boca. Que cuando estemos en dificultades no decimos que sola que estoy yo. No, gracias Padre. Sé que estoy pasando esta dificultad, pero tu palabra dice que tú estás conmigo. Que tú eres mi pastor, que tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que aunque vengan 1000 y 10,000 a mi diestra, no temerá mi corazón, porque yo sé que tú estás aquí. Y tú peleas las batallas por mí. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Eso, usted tiene que saberse la palabra. Recitarla para que el enemigo la escuche. Entonces dice, oh no, yo con esta no puedo, salgo corriendo porque esta sabe palabra. Y no su palabra, es palabra de Dios que tiene el poder. Y cuando dice el nombre de Jesús, todo se va. Porque Él es nombre sobre todo nombre. No hay, hermano, noticia mejor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para tener ¿qué? Una herencia ¿qué? Incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, y es reservada no solamente en los cielos, sino que aquí usted y yo gozamos de esas promesas en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo, 9º punto, amados, significa que resucitamos igual que Él. Cristo, hermano, es la primicia de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es Él es el precursor de la resurrección que todos los creyentes experimentarán. Los cristianos disfrutamos de la vida resucitada igualmente que Cristo con estos cuerpos unos cuerpos glorificados, unos cuerpos nuevos, porque ya en este cuerpo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde este templo va a glorificar al Padre.
donde muchas cosas, dice la palabra, se nos son lícitas. Dicen, muchas cosas se nos permiten. Podemos hacerlas. Son lícitas, pero no todas nos convienen. Porque hay cosas que conquistan el Espíritu Santo de Dios. Amados, en esta vida sufrimos dolores, enfermedades, pero en la vida venidera, cuando estemos en la presencia de Dios Padre, vamos a disfrutar de cuerpos perfectos, glorificados, y ahora un cuerpo incorruptible. Y esto es cuando estemos, implica que es la resurrección, que tengamos nosotros. Si ya el Señor ha venido y viene a arrebatar la iglesia, nos iremos con Él. Pero si el Señor viene y me llama a su presencia, yo me dormiré en los muertos en Cristo, y cuando Él venga resucitaré juntamente con Él, su iglesia. Primero resucitarán los que duermen en Cristo Jesús, dice la palabra. Y 10º, hermano, como punto final, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. Mire lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, por eso la venida del Señor está tarde, para que nadie diga, porque la palabra de Dios se predica por todo medio, amado. Por Face Live, por televisión, por todos los medios. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Yo quiero que abran sus oídos espirituales y compartan esta palabra con aquellos que piensan que porque Dios es amor, pues Dios es amor. Pero en esos tiempos finales Dios va a juzgar con justicia. Dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Está hablando de Jesús. Un día, amados, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. A los que no creen serán responsables, hermanos, de su desobediencia contra Dios. Enfrentarán la condenación de Dios y siendo enviados al fuego eterno. Los creyentes serán responsables, o sea, los creyentes, la iglesia de Cristo, seremos responsables delante de Dios por las cosas que hemos hecho y serán recompensados en los cielos según las obras como creyentes, no las obras para salvación, no, sino los frutos del Espíritu Santo que se hayan manifestado en cada uno de nosotros. La señal que Dios dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, amados. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe de causarle un temor profundo. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados, porque solamente a través de Cristo Jesús es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero este juicio no tiene nada que ser, no tiene que ser algo temible. No, Dios no nos advierte para que tengamos temor, miedo a Él. Dios nos advierte para que usted tome la decisión. Dios nos dio libre albedrío, hermano. Usted es el que decide. O vive para el mundo o vive para Dios. Hay una manera de obtener el perdón, hermanos, y la vida eterna en Cristo. Y quiero compartir con ustedes esto, y para ti que no has aceptado ahora aún a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero compartir esta palabra con usted. Crea en el Señor Jesucristo, amado, y arrepiéndase de sus pecados. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. Nuestra fe en Cristo, amados, es lo que nos une a Cristo
y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados, una persona que continúa en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí. Yo no le puedo decir otra cosa sino lo que está escrito en la palabra. Mire lo que nos habla el libro de Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 26. No quiero que usted, por ser incrédulo, se pierda de este increíble regalo que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Crea en Jesús hoy, amado. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Está hablando de una muerte espiritual. Porque Él es la resurrección y la vida. Porque el que cree en mí, dice Jesús, aunque muera, vivirá. Aunque yo muera, en este momento, yo voy a vivir juntamente con Cristo Jesús. Y todo el que vive y cree en mí, dice, no morirá jamás. Hablando de la muerte espiritual, amados. Yo creo, hermano, que la palabra ha sido clara. Todo lo que, lo que nos da la importancia de la resurrección de Jesucristo en la vida cristiana, amados. Yo te quiero decir en esta tarde que el regalo maravilloso que Dios nos pudo dar fue su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Te doy gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por recordarnos, Señor, que a través de Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo, hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor, que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, Señor. Gracias, Jesucristo, porque juntamente con Él hemos resucitado, porque juntamente somos herederos con Dios y coherederos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso. Gracias porque hoy día podemos celebrar gozosa tu iglesia, Señor. Oh Padre amado, Señor, derrama sobre nosotros una hambre, Señor, y un deseo de buscarte en espíritu y en verdad, de buscar y escudriñar tu palabra, que no perdamos el tiempo, tu venida está cerca, que podamos hacer tu mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que nada ni nadie nos aparte de tu amor, Señor. Oh Padre amado, yo te presento tu iglesia, amado, Señor. Cada uno, Señor, forma el cuerpo tuyo, Señor, y tú eres la cabeza de ese cuerpo, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros anhelos, Señor. Te presento la familia de cada uno de mis hermanos en la fe. Te presento sus hijos, los nietos, la descendencia. Declaramos la descendencia en bendición, en prosperidad espiritual y material. Declaramos que las ventanas de los cielos en el nombre de Cristo Jesús se abren y que las bendiciones sobreabundan, pero sobre todas las cosas, Señor, que crezcamos en tu palabra y que permanezcamos en tu palabra y que nos ayudes a través del Espíritu Santo a ser no oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, te presento tu iglesia, te presento cada persona que está aquí unida en esta administración de tu palabra, Señor. Te presento sus hogares, te presento sus vidas, te presento su finanza, presento, Señor Padre Celestial, su salud, Señor. Tú sabes de qué están escasos, Señor. Tú sí conoces todo, Señor, porque tú eres el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Yo te los presento, Señor. Padre Celestial, que así como prospera su alma, sean prosperados ellos en todo, Señor. Te presento mi vida, Señor. Te presento mi hogar, te presento mis hijos, mis nietos, Señor. Oh Padre amado, ayúdame a perseverar en ti, Señor. Que nada ni nadie nos aparte de ti, Padre amado. Gracias por este día. Gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Porque Cristo vive y vivirá para siempre. Porque Él reina y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y paz, hermanos. Ha sido para mí un honor, una bendición de que ustedes me hayan permitido entrar en sus hogares, de que ustedes me permitan poder llevar esta palabra de Dios.
extiendan, compartan. Yo voy a subir este mensaje a la plataforma YouTube. Van a encontrarnos como Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a tener el nombre del mensaje y la fecha para que ustedes puedan compartir este mensaje con otros y puedan entender la importancia de la resurrección de Cristo. Y no solamente para el cuerpo de Cristo, sino que para aquellos que aún no creen, entiendan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nada va al Padre sino a través de Jesucristo. Les amo en el amor del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo domingo. No se pierda, 6 de la tarde. Estaremos aquí puntual, primero Dios. Así que les amo en el amor del Señor. Gracias y paz para sus vidas, mis amados. Bendiciones.